Le damos la bienvenida en esta parte del programa a Gabriel Reyes. Él es analista político y ya está con nosotros para hablar de lo que es noticia en Venezuela. Gabriel, buenos días, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días. Gabriel, quisiera que empezáramos hablando de qué consideras tú que son los puntos más importantes que se lograron en este acuerdo parcial sobre garantías electorales en Venezuela y si consideras que pudo haber sido un error llegar a estos acuerdos en Barbados. Bueno, yo creo que el acuerdo de Barbados, como todo acuerdo que de alguna forma es efectista, y me refiero al término efectista y no efectivo porque lo que busca es causar un efecto en la opinión pública, como de hecho lo causó. Si revisamos los titulares de la prensa internacional posterior a la celebración del acuerdo de Barbados, entenderemos que el efecto en la opinión pública fue muy favorable hacia unas condiciones políticas de libertad plena para tratar de ejercer procesos electorales de manera prístina, de manera transparente. El acuerdo de Barbados en sí mismo especifica de manera muy clara que la organización de los partidos políticos de oposición o de la tendencia política de oposición era de carácter autonómico, de manera que no existía ningún tipo de regulación que con el fin de descifrar o escrutar en la voluntad popular quién debía ser el candidato que enfrentara al candidato oficialista en el 2024 fuera dirimido. Sin embargo, como todos sabemos, esto no fue así. Ahora, ¿fue sorpresa para el oficialismo los resultados de las primarias? ¿Se subestimó el poder del voto ciudadano? Yo tengo el planteamiento y fundamentado en que Nicolás Maduro escucha dos fuentes diferentes de consejos, una militar y una civil, y desde el punto de vista militar, desde hacía algún tiempo, Diosdado Cabello venía advirtiendo el riesgo estratégico que se corría al permitir la celebración de unas elecciones primarias que aglutinaran al enemigo, digamos, la óptica política un poco fundamentada en ese adagio del concepto de lo político de Carl Schmitt, de que no hay adversarios sino enemigos. No era posible que un evento político permitiera aglutinar a ese enemigo. Sin embargo, la Conseja Civil, y en este caso me parece que Jorge Rodríguez, encabezando la delegación de la negociación oficialista en Barbados, tal vez consideró que era parte de las sesiones que en un proceso de negociación debía conceder y tal vez subestimó la perspectiva de la capacidad organizativa y de los resultados en sí mismos. Yo creo que a la prueba está el hecho que si hoy día para algunos es considerado fraude este proceso, el proceso no se dio ese domingo 22. Es un proceso que tiene 6 meses advirtiéndose y que nunca fue señalado o tildado de fraudulento por quienes inclusive desde el oficialismo lo señalaban como un proceso con escaso poder de convocatoria. Por lo tanto, sí, creo que fue una absoluta sorpresa para el oficialismo el hecho de la capacidad de organización y del resultado en sí mismo que fue abrumador. ¿Pudo haber sido una trampa firmar para propiciar unas condiciones donde el ciudadano pudiera participar y quedar bien ante la comunidad internacional y luego retractarse? Marjorie, ¿una trampa de quién? Porque si el planteamiento es que fue una trampa del oficialismo, no creo que se haya aplicado una No, trampa a ellos mismos. yo lo digo, Gabriel, porque he visto muchos analistas políticos que han dicho que fue un error sentarse a negociar Sí, porque sabemos cuál es la intención de la contraparte. En este punto, quisiera conocer cuáles pudieran ser los escenarios. Por un lado, vemos a Blight diciendo o tocando con pinzas este tema porque dice que no quiere que haya ninguna ruptura y que se puedan retomar estos acuerdos. Y por el otro lado, vemos al secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, diciendo que si el régimen ha violado acuerdos de Barbados, tomaremos medidas necesarias. ¿Cómo se pueden interpretar estas declaraciones? bueno, yo creo que el acuerdo de Barbados, como todo acuerdo político,
dice la literatura siempre está preñada de buena fe. O sea, uno puede suponer que ambas partes desean una solución y por eso negocian. Más allá de esto, y luego de la guerra de micrófonos que se ha suscitado posterior al 22 de octubre, lo principal es que la posición de Gerardo Blay, que es una posición sensata, con la que yo concuerdo totalmente y suscribo sus palabras, él como cabeza de negociación no debe emitir juicios que de alguna forma perturben o entorpezca el clima de negociación que todavía está en el ambiente. Anthony Blinken hace un señalamiento porque precisamente desde la perspectiva del Departamento de Estado de los Estados Unidos es una condición sine qua non el hecho de que las libertades políticas sean abiertas de manera transparente para garantizar el ejercicio de la democracia, que al final creo que es el espíritu que prevalece por parte de los Estados Unidos. No hubo tal levantamiento de sanciones como mucha gente dice, sino que se otorgaron unas licencias, unos permisos de carácter temporal irrevocables, o sea, revocables totalmente desde la perspectiva administrativa. Quiere decir esto que las concesiones alcanzadas son desmontadas si no existe el cumplimiento de la contraparte. ¿Puede tener una influencia directa la participación de la comunidad internacional en lo que está pasando? Porque vemos organizaciones como Human Rights Watch pronunciarse y Amnistía Internacional hablando y asociando lo que está ocurriendo con casos de represión y llaman a la comunidad internacional a que se una, presione y se den garantías electorales en Venezuela. ¿Esto realmente puede tener un efecto en la política venezolana? Sí, definitivamente sí. En fecha muy reciente se publica el ranking, el índice de Estado de Derecho, de libertad de Estado de Derecho en el mundo, 142 países, y tal vez para nadie fue una sorpresa que Venezuela ocupó el último lugar. Y esto, por supuesto, proyecta una imagen al entorno internacional donde los ojos de los países occidentales que de alguna forma promueven que la democracia impere en todos los países civilizados del mundo, se preocupa cuando ve que un país que ha sido calificado de esta forma en este ranking llega a un acuerdo y que se espera que se cumple y pueda percibir o pueda prever de alguna forma que el acuerdo no se va a cumplir. Sí existe presión internacional porque precisamente el acuerdo de Barbados fue aplaudido como una ventana que oxigena un espacio muy enrarecido desde la perspectiva interna y externa. Si este acuerdo de alguna forma se rompe, se tambalea o se enrarece, por supuesto, la perspectiva internacional se verá afectada. ¿Cómo queda luego de todo lo que está pasando en la Comisión Nacional de Primaria en su gestión de organizar de manera autogestionada este proceso? Yo creo que queda muy fortalecida, Marjorie. Yo creo que esto es una épica, lo que este equipo de venezolanos ha realizado en Venezuela y en el mundo, porque quienes nos ven a través de tu señal y que habitan en ciudades diferentes a las venezolanas, fueron testigos del civismo demostrado por nuestra diáspora en un proceso que evidenció no solamente el deseo de participación política de los venezolanos en el mundo, sino el alto grado de conexión y de emotividad cuando ese ejercicio fue desarrollado. Creo que la Comisión Nacional de Primaria ha demostrado que el proceso electoral primero es un proceso cívico, un proceso civil, es un proceso civilizado y es un proceso que no requiere mayor tecnología para garantizar unos resultados fidedignos a corto plazo. Tanto fue así que ninguno de los que participaron, que los que realmente participaron en el proceso, expresaron quejas alguna sobre los resultados. Se ha hablado de que se ha judicializado este proceso. ¿Crees que esto pueda tener un efecto negativo de cara a las elecciones presidenciales? Bueno, yo creo que aquí se maneja algo que desde la doctrina de la comunicación política algunos llaman posverdad, y es que se desarrollaron unos hechos objetivos, inobjetables, y lamentablemente se ha planteado desde la perspectiva judicial un recurso, y yo creo que los venezolanos no necesitamos ser abogados para entender las leyes y nuestros derechos, y esto es muy sencillo. Un ciudadano que alegó
la cualidad de candidato de las primarias. Yo no lo vi en el proceso del 22, pero él alega que es candidato, introduce un recurso de amparo porque no confía en la celeridad de los mecanismos convencionales, invoca un amparo en la sala electoral solicitando la suspensión de efectos de un proceso de carácter privado, y la sala concede como una medida cautelar, o sea, para cuidar los intereses de este ciudadano afectado, estas medidas cautelares, suspendiendo el efecto de un proceso que no es regido por el marco regulatorio de procesos electorales de Venezuela, ya que ni la Constitución, ni la Ley de Partidos Políticos, ni la Ley de Participación Electoral menciona nada con respecto a los procesos de elecciones primarias de candidaturas de partidos políticos. Si bien es cierto, interviene de manera directa en lo que es la regulación de los procesos de los partidos políticos internos, no existe una palabra en ninguno de estos instrumentos legales que yo te he hecho referencia sobre elecciones primarias. Por lo tanto, mal pudiera ser llevado a un ámbito judicial este tipo de procesos. Sin embargo, la sala electoral del TCJ concedió esta medida cautelar de suspensión de efecto y por supuesto, en el mero hecho práctico, esto no tiene ningún tipo de efecto, porque el verdadero efecto fue legitimar, permitir el reconocimiento nacional e internacional de las preferencias de la mayoría que desea un cambio alrededor de la candidatura del ingeniero María Corina Machado. Y esto no se puede suspender. Este efecto ya existe, ya fue proclamada, ya es reconocida. El cuerpo diplomático acreditado en Venezuela lo primero que hizo fue atender la invitación para escuchar sus planteamientos. La legitimidad como concepto de reconocimiento no tiene ningún tipo de afectación por la judicialización, por algún tipo de medida que trate de alguna forma de borrar lo que sucedió. Entonces los hechos objetivos no pueden ser ignorados y tenemos que manejarnos bajo la premisa real, fáctica, de que María Corina Machado es la candidata de gran parte de la oposición venezolana, porque yo no quito el hecho de que en el 24 otros candidatos que se hagan llamar de oposición participen en ese proceso. Gabriel, para la gente que se va sumando a nuestra transmisión en vivo, ¿a quién afecta o a quién beneficia esta decisión del TCJ? ¿Cuáles serían los posibles escenarios futuros y cuál sería el costo político y económico de esta decisión? Desde la perspectiva del hecho en sí mismo, y me refiero a la perspectiva politológica, el hecho considero que es inocuo, porque esta suspensión de efectos no va a afectar para nada lo que ha sucedido alrededor de la candidatura de María Corina Machado. Por el contrario, la opinión pública ve a través de esta estrategia que existe preocupación en el sector del oficialismo de lo que esta representante pueda lograr en un proceso para el año 2024. Desde la perspectiva jurídica, por supuesto, muchos cuestionamientos de los letrados que dominan la materia. Hay un debate alrededor del tema desde la perspectiva legal. Desde la perspectiva económica, puede percibirse que si el acuerdo de Barbados, que generó una expectativa positiva y optimista por todo aquello de lo que significaría la reactivación del sector petrolero en Venezuela, pudiera verse afectado y preocupado, porque definitivamente estos permisos que van contra las sanciones, como dije al principio, son reversibles y pudieran defraudar las expectativas de quien los concedió el hecho de que permanezca este tipo de planteamiento judicial sobre el tapete de la esfera política. ¿Cuál crees tú que sea la matriz de opinión que se ha generado en Venezuela luego de esto y el efecto que pueda tener en los venezolanos? ¿Crees que de alguna manera la gente se robustece en su decisión, en ese voto que ya hizo el 22 de octubre, o por el contrario que la gente lo va a pensar dos veces antes de votar? Mario, yo creo que esto lo que hizo fue polarizar realmente el espectro político, y si alguien tenía alguna duda, ya sabe que es María Corina contra quien venga, que supongo que será Nicolás Maduro, pero esto definitivamente lo que hace es enaltecer, digamos, el mérito político
de quien contra viento y marea supo llegar a un proceso de primaria y ganarlo, más allá de la inhabilitación que pesa sobre sus hombros. Estuviste con nuestro compañero Isnardo Bravo en qué propone y me gustaría saber qué propone el mundo de la política, la oposición. Tiene un papel crucial de aquí en adelante el tema de la unidad, que ha sido algo que la gente ha solicitado tanto en este proceso. ¿Sientes que esto que ha ocurrido le ha permitido a la oposición unirse y fortalecerse previo a lo que vienen las presidenciales? Mario, es una pregunta bastante compleja porque yo pienso que en Venezuela no existe una oposición, hay varias oposiciones. Oposiciones de nombre, oposiciones tímidas, oposiciones comprometidas, oposiciones sin decisión, oposición, hay varias oposiciones. Definitivamente sí creo que este hecho y los hechos del desarrollo que se vienen planteando permite que de alguna forma el establishment opositor, llamado en algún momento G4, G3, lea, haga una lectura seria de lo que representa el clamor popular y plantee la necesidad de una unidad más real que retórica alrededor de la candidatura de la señora Machado y por supuesto el resto de las oposiciones, aquellas que son etiquetadas como la oposición de los alacranes o la misma oposición indecisa, entienda que el país tiene solamente dos opciones claras y bajo el esquema de la economía del voto, creo que el 2024 tendrán que sacar sus cuentas y entender si quieren seguir cómo vamos o lograr un cambio en este proceso histórico. Ya para finalizar, ¿estaría Venezuela preparada y la oposición, esas oposiciones que tú señalas, para ser gobernada por una mujer? Yo creo que en el siglo XXI ya la estigmatización de la mujer al frente de un país no tiene mayor sentido. La historia nos ha regalado episodios muy serios de mujeres que han significado, digamos, un cambio en la historia del mundo, como la señora Thatcher y otras que han gobernado con verdadero tino. Y yo creo que Venezuela, como un país joven, como un país de una proporción demográfica de mitad y mitad, y como un país donde la mujer cada vez ocupa lugares más importantes en la vida económica, en la vida privada, en la vida social, yo no creo que exista, digamos, el temor de que una mujer sea quien nos gobierne. Por el contrario, creo que desde el punto de vista politológico, es razonablemente conveniente que una mujer ocupe un lugar preponderante en nuestra política, toda vez que sus derechos políticos no son de tan vieja data como muchas personas piensan. Fue precisamente a mediados del siglo pasado, apenas no ha transcurrido un siglo de la participación política de la mujer y creo que la posición, la preponderancia del pensamiento y la acción de la mujer en la política le ha ganado un puesto donde los ciudadanos consideren. Gabriel, gracias por esta conversación, por este análisis sobre estos hechos que son noticia en Venezuela y son noticia en desarrollo. Seguiremos analizando lo que ocurra de aquí en adelante. Feliz día para ti. Gracias, Mario, y feliz día. Era Gabriel Reyes, analista político, analizando lo que está pasando en Venezuela tras esta decisión de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia.